he convencido a estas 4 personas ingenuas para que estén conmigo aquí esta tarde y con todos ustedes que han tenido la amabilidad de, contra viento, lluvia y vendaval, estar aquí con nosotros en este Free Market Roadshow que por segunda vez se organiza en la Fundación Rafael del Pino. Es obligado dar las gracias al Instituto Juan de Mariana, que soy orgulloso miembro del instituto, a la Fundación Rafael del Pino, al Free Market Roadshow. Aquí tenemos el representante del Free Market, el jefe. ¿Ven que es el mejor panel? Siempre tengo un jefe y otro jefe. Y la única mujer. Y luego estoy yo, que soy otra especie, ¿no? Marciana. De lo que vamos a hablar ahora, no se crean ustedes que es fácil, ¿eh? No es nada fácil, porque vamos a hablar sobre el populismo. Que dicho así, uno le dice, es como decir, piensa en un árbol, y todo el mundo piensa en un árbol, pero seguramente cada uno piensa en uno distinto. Yo pienso en un olivo, por razones familiares, pero tú dices piensa en el populismo y cada uno piensa, todos sabemos identificarlo, pero cada uno piensa en uno distinto. Por ejemplo, en un número de The Economist está el siguiente párrafo para ilustrar de lo que estoy hablando. Donald Trump, el populista presidente electo de Estados Unidos, quiere deportar inmigrantes indocumentados. Podemos, el Partido Populista Español, quiere dar a los inmigrantes el derecho al voto. Que salgamos en The Economist por esta razón me molesta un poco. Geert Wilders, el populista político holandés, quiere eliminar las leyes sobre el discurso del odio. Jaroslaw Kaczynski, el político populista polaco, presionó por una ley que hacía ilegal usar la frase «campos polacos de la muerte». Evo Morales, presidente populista de Bolivia, amplió los derechos de los agricultores indígenas, etc. Rodrigo Duterte, Che Guevara, en fin. Todos ellos son políticos populistas, cada uno de una nacionalidad, cada uno de un signo. Realmente el populismo es un movimiento, por intentar centrar un poquito el tiro y que no se nos vaya de las manos, el populismo es un término que se empieza a usar en 1890. En 1890, tan antiguo es. Y se empieza a utilizar para enfrentar el pueblo rural que votaba demócrata en Estados Unidos contra los republicanos que eran más urbanitas y con cierta formación. Entonces se enfrentaba los populistas que supuestamente defendían a este pueblo agrícola, etcétera, con los intelectuales republicanos urbanitas. No solamente en Estados Unidos, en Rusia también se usó con esa acepción y más adelante, en los años 50, de nuevo se utiliza para hablar de los macarcistas, etcétera. Me gusta la frase y el término de Benjamin Moffitt, que da una conferencia. En 1967 ya se estaba hablando del auge global del populismo. No hemos inventado nada, señores. O sea, esto es más viejo que Maricastaña. Y intentaba, después de toda la conferencia, una conferencia en la London School of Economics, llega a la conclusión de que el término es tan difuso que no se puede definir, después de toda esa conferencia. Así que no vamos a ponernos por encima de Benjamin Moffitt y vamos a considerar la definición que se suele dar, pues son las ideas políticas y las actividades o el activismo político que trata de conseguir el apoyo popular dándole a la gente lo que supuestamente quiere, ¿no? Aunque yo la verdad es que creo que lo que decía The Economist está más acertado. Es la estrategia política en la que un líder carismático apela a las masas mientras barren las instituciones. No en el sentido de que las están limpiando, que se las están llevando por delante, ¿no? Y no siempre se tiene un líder, ¿no? Nosotros en el Instituto Juan de Mariana hemos publicado hace relativamente poco el informe de Eduardo Fernández Luiña sobre el populismo, que intenta pues, poner un poquito de luz, una cerilla de luz en toda esta marasma. Pero hoy tenemos a 4 personas cuyas opiniones yo creo que van a ser otras cerillas o otras linternas, otros faros que nos van a intentar ayudar a entender un poquito mejor el populismo que estamos viviendo. A mi izquierda está Gloria Álvarez, que es politóloga guatemalteca
y que acaba de publicar, hoy he estado presentando en televisiones, radios, en todos sitios, su libro. ¿Cuál es el nombre de tu libro, ¿Cómo Gloria? hablar con un progre? ¿Cómo hablar con un progre? Tenemos ahí a Fernando Díaz Villanueva, que se hace la misma pregunta, que no es progre, no es progre, no es progre, es de los nuestros. Se hace la misma pregunta desde hace años, ¿no? Así que desde dos sitios diferentes nos hacemos la misma pregunta. A su izquierda está Federico Fernández, el jefe, Senior Fellow del Austrian Economic Center, al cual le voy a dar la razón siempre, por razones obvias, es el jefe, ¿no? A su izquierda está Enrique Couto, que es analista financiero y... al final está Enrique Couto. A su izquierda está Adrián Rodríguez, que es filósofo y psicólogo. Y a la izquierda de Adrián está Enrique Couto, analista financiero y cofundador del canal de YouTube súper visitado y fantástico que se llama VisualPolitik, que recomiendo a todos. Es lógico que empiece por Federico, ¿verdad? Se nota que le estoy haciendo la pelota. A mí me gustaría, creo que queda claro que lo que tienen en común los populismos de todos los colores, lo primero que podríamos decir que tienen en común es la falta de definición. Podríamos tal vez distinguir entre populismo de derechas y de izquierdas. ¿Qué crees que tienen en común estos dos populismos, además de esta falta de definición? Gracias, María. Es una pregunta muy interesante. Yo diría que en principio se puede distinguir entre populismo de izquierda y derecha, y algunas de las puntualizaciones que vos hacías, por ejemplo, entre el gobierno de Kaczynski en Polonia y quizás, no sé, el gobierno de Evo Morales en Venezuela, en Bolivia, perdón, apuntan hacia esas diferencias. Pero esas diferencias yo diría que son muy sutiles y que tienden a desvanecerse mientras más tiempo en el gobierno está un gobierno populista. Creo que hay muchos más puntos en común entre los populismos, sean teóricamente de izquierda o de derecha, que cosas que los enfrentan. El primer punto que los une a todos, y por ejemplo los invito a que lean el artículo reciente de Juan Ramón sobre el programa económico de Marine Le Pen. Juan Ramón Rayo. De Juan Ramón Rayo, perdón. Supongo que todos lo conocen acá como Juan Ramón, no se necesita el apellido. Es un artículo muy interesante y que muestra básicamente que el programa económico de Marine Le Pen es un atentado contra el mercado, o sea, contra la economía de mercado, porque ese es uno de los puntos que todo populista defiende, sea de izquierda o de derecha: el odio al mercado, la prioridad por el mitológico mercado interno y la protección respecto de las demoníacas importaciones y cosas por el estilo. En términos quizás culturales o sociales puede haber algunas diferencias, pero tienden a desvanecerse. Yo diría que todo populismo termina siendo ferozmente antimercado y violentamente antidemocrático y autocrático. Todos terminan así. Como yo no creo en el orden establecido, voy a seguir el orden que a mí me parezca oportuno, con el permiso del respetable. Y tenemos un psicólogo entre nosotros, que además es filósofo, a quien me gustaría preguntarle ¿por qué ahora? Porque hace, Adrián, determinados, no tantos años, pues no se hablaba tanto del fenómeno del populismo. Y de repente ahora es como que ha vuelto la minifalda, ha vuelto el populismo. ¿Por qué crees que es ahora exactamente cuando parece que está estallando y que hasta es popular ser populista, ¿no? Bueno, yo en primer lugar me gustaría agradecer a la Fundación Rafael del Pino y el Instituto Juan de Mariana que me dieran la oportunidad de estar aquí con un plantel de lujo. La verdad que es un honor muy grande y creo que no hay que escatimar tampoco en los agradecimientos. Respondiendo a tu pregunta, yo diría que se trata porque, bueno, de fondo de la pregunta y también en el panel, y también lo hemos visto en el resto de contertulios del anterior panel, hay un concepto, yo creo, desde mi punto de vista, bastante equivocado de lo que es el populismo. Yo creo que no se ha entendido lo que es el populismo. Realmente lo que se ha intentado ha sido criminalizar una serie de nuevos movimientos sin intentar comprender qué es lo que está pasando en términos históricos. Yo creo que además también va con la época, que es una época también bastante complicada, y voy a responder a tu pregunta, no te preocupes. Es una época bastante complicada porque se está produciendo una destrucción de sentido del bloque histórico en el que vivimos. Estamos hablando de que a partir del 89, cuando cae el muro de Berlín, muere un concepto muy clásico dentro de la retórica del poder, que es el del eje izquierda-derecha, el eje también de intervencionismo-liberalismo, muere también el eje
de intervención, bueno, que tiene que, bueno, en definitiva, que tiene que articularse alrededor de todo esto, porque ha llegado un momento en el que esos antiguos conceptos que antes nos valían como una suerte de certezas para poder conducirnos en el mundo, de pronto han dejado de ser útiles y la gente busca ahora otra serie de cosas distintas, otra serie de ejes diferentes. Esos nuevos ejes son los ejes que ahora mismo se están empezando a ensayar con eso que se llama despectivamente el populismo, que no son sino fuerzas emergentes. Yo lo llamaría mejor así, más que populismo, porque yo creo que el término ya está bastante denostado y además que explicaría bastante por qué hay tantísima diversidad. ¿Por qué está de moda? Porque ahora mismo se están ensayando una serie de sentidos nuevos. Estamos en un momento en el que, como digo, se ha caído ese eje y se están ensayando otros, como por ejemplo el de pueblo contra élite, como entre los de arriba contra los de abajo, o los de abajo contra los de arriba, y en donde ya las antiguas certezas ya no funcionan. Entonces, estando ahora en este nuevo eje, ¿por qué está de moda el populismo? Pues precisamente por eso, porque se está impugnando un nuevo sentido político que antes no existía y en donde estamos en un periodo de transición, donde lo que antes valía ya no vale y nos acaba de marchar y lo nuevo que viene ahora todavía no acaba de venir, pero nos va a producir bastantes choques a nivel simbólico. Pero me quedo contigo. Contigo todos los demás pueden intervenir. No creemos en el orden establecido ninguno, así que pueden levantar la mano. Eso sí, modero yo, aquí la que está claro. Según yo te estoy escuchando y lo primero que estoy pensando es que no sé si estás negando que exista el populismo en sí cuando es un movimiento reconocido desde finales del XIX. Entiendo lo que dices, estoy de acuerdo contigo en que con la caída del muro de Berlín como que se rompe algo y no sabemos cómo llamarle a las cosas. Probablemente estamos como buscando quién es el enemigo ahora que ya esta gente se ha desmoronado. ¿Contra quién voy? Es un poco eso, pero estás de alguna manera diciendo que lo que llamamos populismo no es populismo. Sí, ¿O estás negando la existencia del populismo? No niego la existencia de movimientos que intentan tomar el poder e intentan mantenerse y hacer un recambio de élites, pero yo creo que una lectura de ese tipo de movimientos, que ya la tenemos con los autores de los recambios de las élites, los teóricos como Mosca o como por ejemplo Pareto, no ayudan nada a entender lo que es el fenómeno del populismo, que es una cosa completamente distinta. ¿Y que para ti es? Que para mí es, bueno, el populismo no es ni una ideología, no es ni un movimiento, no es ni un proceso, no es ni siquiera tampoco una estrategia política, no es un régimen, el populismo es un discurso. Es una fuerza emergente con un nuevo discurso que todavía está en marcha, que no se ha terminado de construir y que se está ensayando en diversos países de diferentes enfoques y en donde una división entre izquierdas y derechas es una división tramposa. O sea, la pregunta, por ejemplo, de si hay populismos de izquierdas o de derechas no tiene sentido ninguno. Más que nada porque esa sería la lectura de un eje intelectual o de un eje mediático, de un eje de poder, que ahora mismo se siente amenazado porque ya se ha caído su discurso de certezas, está puesto en cuestión, ya va a dejar de funcionar y entonces a partir de ese momento se está empezando a impugnar desde fuera por grupos distintos que están apelando a esa nueva identidad popular, a esa nueva identidad de pueblo, nueva identidad nacional y eso va a cambiar mucho las tornas, va a cambiar mucho ahora mismo. Fíjate que esta frase que estás diciendo, estos términos de nueva identidad de pueblo, nueva identidad de tal, me suena a otros movimientos que tuvieron lugar justo precisamente en la Segunda Guerra Mundial y que dan un poquito de miedo. Pero quería preguntarle a Gloria, incluso si para Adrián y seguro que para otras personas no existe la diferencia entre populismo de derechas y de izquierdas, yo sí la veo, aunque sea solamente formalmente los partidos de derechas y de izquierda tradicionales, ¿no? Tú que has escrito un libro sobre los progres y cómo dirigirte, cómo hay que hablar con los progres y que viajas por el mundo y tienes una perspectiva pues, global, me gustaría saber para ti cuál es la diferencia entre los conservadores de toda la vida y el nuevo movimiento que se viene a llamar alt-right o alternative right, que es la derecha alternativa. Y por otro lado, el progre, el tipo de izquierdas de toda la vida y este populismo radical que, en fin, en Latinoamérica tiene sus representantes, pero nosotros tenemos a nuestro Podemos. Claro. Bueno, para responder a tu primera pregunta, yo creo que la derecha tradicional, y es algo que los liberales tenemos que ver cómo hacemos para difundir esta idea, al menos en el caso de América Latina, ¿no? Nosotros terminamos de tener dictaduras militares, entramos en gobiernos civiles y democráticos a partir de los 90 y la mayoría escogimos gente de derechas, conservadores, tipo Carlos Menem, tipo Salinas de Gortari, Vinicio Cerezo, Fujimori.
Pero esta gente, en lugar de implementar libertad de mercado, implementó un capitalismo de cuates, ¿no? Un crony capitalism, un mercado donde solo los amigos allegados al presidente iban a tener privilegios económicos y comerciales. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a América Latina, ustedes saben que el Buenos Aires o el Distrito Federal o Sao Paulo, Brasil, en los años 80 no es lo que es hoy en día. De que hubo progreso, de que nuestras ciudades pasaron de pueblos a ciudades, claro que sí, pero para la gran masa esa inclusión en el mercado solo fue como consumidores, no como productores, ni tampoco emprendedores, porque si no eras del apellido correcto, ni conocías al burócrata correcto, te jodías, no podías hacer empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que durante todos los años 90, en el imaginario del latinoamericano, que no conoce su historia, la derecha conservadora trajo libre mercado y entonces le tienen aversión al libre mercado y el neoliberalismo es lo peor. Y cuando uno analiza los pasos del Consenso de Washington, que fue la sala de partos del neoliberalismo, donde estos presidentes de derecha conservadora se comprometieron a implementar la libertad de mercado, uno se da cuenta que de 10 pasos no aplicaron 9. Y el único que aplicaron lo aplicaron mal, que fueron las privatizaciones. El Consenso de Washington fue muy claro en decir que las privatizaciones tenían que hacerse volviendo accionistas a los trabajadores para que todos fueran shareholders. Y ese no fue el caso. Las privatizaciones se hicieron para que los amigos del presidente de turno tuvieran un monopolio y no pudo llegar a competir el que le dio la gana. Entonces, ¿qué pasa? Que esa derecha conservadora que en teoría defiende el libre mercado resulta que en la práctica no lo hace. Y en cuanto a los valores morales, es una derecha que no casa con los millennials, porque los millennials son la primera generación más tolerante en toda la historia de la humanidad. O sea, si hoy es difícil la vida para los negros, para las mujeres, para los judíos, para los chinos, para los discapacitados, para los homosexuales, nunca antes fue más fácil, en ninguna otra época histórica. O sea, a pesar de los problemas que tenemos, hoy por hoy vivimos en los momentos de mayor tolerancia. Entonces, un discurso que se queda trabado en un conservadurismo que cree que la moral solo viene por la religiosidad, no va a calar. Y ahí es donde surgen estos nuevos movimientos de alternative right, que ni ellos tienen claro hasta qué punto incluyen la homosexualidad o la legalización de las drogas. Todavía ellos también se están definiendo. Eso para responder a la primera pregunta. Y se me olvidó la segunda. Pues la parte de la izquierda. Ah, vale. O sea, Podemos frente al tipo de izquierda de toda la vida. También hay un fenómeno, yo no sé si aquí pasa, pero en América Latina existe el izquierdista conservador, ¿sí? que va a misa los domingos y que, sí, existe. Que hay homofobia, pero él es de izquierdas. Y entonces, ante eso, el progre tampoco cala, porque entendamos que mucha gente se vuelve progre, y aquí el amigo psicólogo no me dejará mentir, en una sociedad donde no se comprende que el individuo vale por ser individuo, independientemente del paquete fisiológico en el que venga envuelto, y donde todos los individuos tenemos 3 derechos fundamentales a la vida, a la libertad y la propiedad, en una sociedad donde no se conoce que valemos como individuos, cada quien trata de pertenecer por ser indígena, por ser gay, por ser mujer. Y cuando en la derecha conservadora encuentro rechazo a mi grupo, a mi movimiento, resulta que la izquierda me acoge y me abraza y me dice, bienvenida la feminista, bienvenido el gay, bienvenido el indígena, pero no para que luchemos por una igualdad ante la ley por ser individuos, sino vamos a hacer grupos que lo que queremos es que se pongan como minorías para aplastar a otros grupos en la sociedad. Ok, sí, es la gente de izquierdas de bien, gente de bien, de izquierdas. Vale. Vamos a ver, te estoy mirando porque te toca. Me lo esperaba. En la Unión Europea, ahora mismo, en Europa, no en la Unión Europea, en Europa se está dando una especie de enfermedad bipolar, ¿no?, en el ámbito político. Y es que no terminamos de tener claro si preferimos que nos aplaste la Godzilla burocrática de la Unión Europea como tal, como monstruo, ¿no?, que lento, bueno, Godzilla, pues imagínate. Si preferimos que nos aplaste la Godzilla burocrática de la Unión Europea
¿O preferimos que nos arrase el tsunami del populismo? Como por ejemplo el de Le Pen y otros populistas, ¿no? En cada país tenemos el representante populista típico, en unos casos son de derechas, en otros de izquierdas, pero un país que se precie tiene que tener su populista nacional, ¿no? Como tiene su cantante de Eurovisión o su Miss nacional, tiene su populista nacional. ¿Tú crees, como dicen algunos, que la Unión Europea, la institución, puede ser un freno a este populismo de un lado o de otro? ¿O crees que realmente no es así, sino que es una fuerza más, una potencia más frente al individuo? Bien, es una pregunta muy interesante, pero ¿A que sí? creo que cuando tenemos que jugar, lo primero que tenemos que hacer es delimitar cuáles son las reglas de juego y el campo de juego, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar haciendo una pequeña disquisición, porque han salido en las diferentes intervenciones, creo que, interpretaciones muy diferentes, ¿no? Una cosa es la retórica populista, y aquí voy a utilizar el trabajo de Eduardo Fernández. Una cosa es la retórica populista, que es el mensaje tradicional de los partidos políticos que tratan de ganar votos pues, con muchas promesas, con discursos que se focalizan todas las ideas en el cambio, pero que en última instancia respetan las instituciones y la libertad individual. Es decir, podríamos hablar de una democracia, si me lo permitís, autoritaria. Una democracia donde la mayoría gobierna a la minoría de forma autoritaria. Domina sobre ella, pero la respeta en cierto modo. Y lo segundo, por así decirlo, es ya lo que es el movimiento populista, que es muy diferente. El movimiento populista consiste en pasar de la democracia autoritaria a la democracia totalitaria, donde tratamos de excluir a la minoría, donde tratamos de modelar esa sociedad en base al interés o en base a las preferencias del líder político de turno. Y es una diferencia muy importante a tener en cuenta, ¿no? Y respecto al populismo y la posibilidad que tiene la Unión Europea para defendernos de él, es muy importante también conocer cuál es el caldo de cultivo del populismo, ¿no? Cuáles son sus ingredientes. El primer ingrediente del populismo, yo estoy seguro, Gloria, que aquí vas a coincidir conmigo, es la frustración. Es decir, cuando los políticos nos engañan, cuando nuestras economías no carburan, cuando el intervencionismo es excesivo e impide la competitividad y nos vemos arrastrados por ese mare magnum de la globalización, donde vemos que los chinos son enemigos por el simple hecho de hacer productos en una relación coste-calidad mejor, esa frustración es lo que alimenta el populismo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Es verdad, Europa ahora se ha visto asolada por muchos grupos diferentes, grupos que tratan de romper ese status quo, grupos que en algunos casos ya han dado el salto a lo que llamamos ese movimiento populista, es decir, esa aspiración de transformar la democracia autoritaria en una democracia totalitaria, ¿no? Para excluir a la minoría, persecución de la minoría, la búsqueda de un culpable, la clasificación de pueblo. Hasta ese momento la Unión Europea sí ha sido un seguro. Pero mi pregunta es, y en este caso me vais a permitir contestar a la gallega con una pregunta, si la Unión Europea no favorece un marco de competitividad, si la Unión Europea no favorece un marco de crecimiento, si la Unión Europea nos impide competir realmente con todos esos fenómenos de crecimiento que vienen del sudeste asiático, eso no va a ser un gran caldo de cultivo para el populismo en el futuro y tal vez para un populismo mucho más intenso y mucho más agresivo. Esa es mi pregunta. Pues la respuesta que estás provocando, que te veo venir, que estás intentando provocar es: la Unión Europea es el caldo de cultivo del populismo, el que luego se arroga la habilidad de salvarnos de ello, ¿no? Claro, exactamente. Lo acabamos de ver, por ejemplo, hay que analizar los discursos de los diferentes líderes populistas, ¿no? Todos son ligeramente diferentes, pero todos comparten una idea común, que es la búsqueda del culpable externo. Es decir, nosotros no somos culpables de nada. Si hay desempleo, es porque hay gente que nos hace la competencia desleal. Si hay violencia, es porque ha habido gente muy mala que ha llegado a nuestros países a robarnos. Esa idea de victimismo, esa idea está presente en todos los discursos populistas, ¿no? Entonces, si la Unión Europea no consigue generar prosperidad, como parece que está siendo, hasta ahora la reacción ha sido: nos vamos, hay que irse, hay que romper. Pero si eso continúa así, puede que veamos una evolución donde la Unión Europea sea una especie de jaula de bronce, donde hayamos estado muy cómodos durante unos años, pero en lo que el estatismo y la falta de dinámicas de evolución y adaptación pueden llevarnos a que realmente ese brote populista sea mucho más intenso y a lo mejor, quién sabe, pueda asemejarse mucho más a lo que ha ocurrido precisamente en Latinoamérica a lo largo de su historia moderna en el siglo XX. Muy bien.
Federico, además de ser una estupenda persona y un gran amigo y el jefe, tiene una peculiaridad que le hace que sea la persona idónea para preguntar esto, y es que es argentino, recuerden Kirchner, y vive en Austria, que es un sitio que está como ahí en medio de unos movimientos que están ahí alrededor. Entonces, pues por ejemplo, las elecciones holandesas, los cambios no solo en Alemania, etcétera, estás ahí como en el medio de todo. Y tienes por tu background, por tu nacionalidad, tienes ahí cierta experiencia de sufridor del populismo latinoamericano. Y te quería preguntar, precisamente, no generalices, no hables del populismo en general, sino el populismo al que nos enfrentamos, sea de un lado o de otro, ¿cuáles son los peligros reales que entrañan para el individuo que quiere vivir asumiendo su libertad y su responsabilidad individual? O sea, los individuos de bien. Sí, bueno, para los individuos de bien entraña peligros grandísimos. El gran mal del populismo, y esto, a ver, lo dicen Acemoglu y Robbins, pero honestamente yo se lo leí primero a Zanotti en un artículo de 2001, se llama Nuestra tragedia cultural, Gabriel Zanotti. Y Gabriel expone una teoría ahí que es muy interesante. Él dice, ustedes imagínense que en Alemania, hoy en Alemania, esto es en 2001, pero es lo mismo, no solo el partido nazi fuera el partido más popular hoy, sino que los demás partidos del sistema político intentaran copiar al partido nazi. Entonces el Führer competiría contra el Duce y contra otro, no sé, Evo Morales. Y ese es el gran drama del populismo. Una vez que el virus, o sea, el populismo es, o sea, y por eso aprendió tanto en Latinoamérica, donde encuentra debilidad institucional hace tierra arrasada. Y cuando el virus del populismo es inoculado en el sistema político, la propia competencia política lleva a que los partidos se vayan volviendo cada vez más populistas. Y obviamente eso es a expensas de la sociedad. Entonces, el gran drama, el gran peligro que entraña el populismo en Europa ahora, si bien en Europa yo creo que las instituciones son mucho más fuertes, y la Unión Europea, hasta cierto punto, con las salvedades del caso, puede también ejercer de contrapeso. Pero el gran problema es que se populice la política. Y si pasa eso, bueno, Argentina es una tragedia de 70 años por ese detalle. Siempre tenéis que ser los más en todo, hasta en la cantidad de años que lleva el populismo. En fútbol últimamente no podemos ser los más. Ten cuidado que soy del Real Madrid. Jeffrey Tucker, que es un libertario fantástico que ojalá pueda venir por España alguna vez, desde aquí le convoco a que venga, en un artículo que creo que es como de octubre del 2016 aproximadamente, de este otoño, hablaba de la alternative right y del populismo, etcétera, en Estados Unidos, creo que era de cara a las elecciones. No sé si había ganado ya Trump o no. Sí, acababa de ganar Trump. Y hacía una reflexión que a mí me gustó mucho, ¿no? Porque a veces pues, tendemos a, como el término en sí, como está poniéndose de manifiesto, es tan ambiguo y tan confuso, pues es fácil que nos confundamos. Jeffrey Tucker lo que decía era que los libertarios, o la diferencia entre el pensamiento libertario y todo lo demás, no solamente derechas, izquierdas, arriba o abajo, es que mientras es el equilibrio entre poder y libertad. Entonces, mientras que el pensamiento libertario cree en el orden espontáneo, crecer de abajo arriba, pues los demás hablan del diseño planificado para conseguir más poder. Nosotros preferimos orden espontáneo para tener más libertad y el resto, en este caso, pues sería Trump, aunque realmente Hillary Clinton también, además de muchas otras cosas, buscan el diseño planificado para lograr el poder. ¿Cómo veis vosotros esta reflexión de Jeffrey Tucker respecto al tema que nos ocupa? ¿Vosotros creéis que verdaderamente la esencia, si la hay, de los movimientos populistas que sean, tal y como, da igual cómo lo definamos, es la búsqueda de este diseño o es más la búsqueda del conflicto? Porque si pensamos lo que tienen en común, desde mi particular punto de vista, el populismo de derechas y el de izquierdas, entre otras cosas, es
que ambos ponen en conflicto grupos, las mujeres contra los hombres, pues yo voy con las mujeres, pues yo con los hombres, yo con los homosexuales, yo con los heteros, yo con no sé quién, yo con no sé cuántos. Y hablan de grupos y de colectivos y los enfrentan unos y otros. Y el libertario, como decía Gloria, está ahí buscando la libertad individual, siempre con el máximo respeto que decía Carlos Rodríguez Brown, pues se queda un poco fuera de esa órbita. Entonces, ¿qué pensáis vosotros? ¿Que se trata más de ese equilibrio poder versus libertad o que es más el respeto frente a conflicto? Fede. Pues acabo de hablar. Vale, Adrián. Yo creo que esas categorías no nos valen ahora. O sea, yo pienso honestamente que, y esto va al hilo de lo anterior, o sea, lo que nos ha quedado después... Si dices que no valen, tienes que proponer algunas. Sí, no, y lo voy a hacer. Lo que ha pasado justamente después de lo que estábamos hablando, ¿no? Después de esta caída del muro de Berlín en los 90, lo que nos ha quedado son las nuevas élites viejas que todavía siguen dominando, y esas élites que han recibido el nombre ahora mismo de globalistas. No hablamos de globalización, esto es importante porque se ha confundido en el primer panel. Se pensaba que el enemigo era la globalización cuando el enemigo es el globalismo, es decir, esas élites de arriba, esos que están ahora mismo en la ONU, esas élites no electivas de la Unión Europea y también pues, las que se organizan en los bancos mundiales. Perdón que te interrumpa, pero necesito aclarar esto porque no sé si todo el mundo sabe de lo que estás hablando. Cuando hablas de estas élites globalistas, estás hablando de los burócratas internacionales de toda la vida de Dios. Exactamente. Vale. Estoy hablando de esos que fueron los que dominaron durante todo el periodo hegemónico después del 89 y que ahora mismo son los grandes enemigos. Cuando planteamos el populismo, o esto que se plantea, ¿no? Yo prefiero llamarlo movimientos emergentes, cuando planteamos movimientos emergentes desde este punto de vista como un enfrentamiento frente a la élite, a lo que nos estamos oponiendo es a esas élites globalistas y al uso que están haciendo ellos precisamente de nuestras vidas para controlarnos y mantener también sus propios privilegios. Cuando nosotros establecemos una división enfrentada, estamos haciendo política de toda la vida. Quiero decir, cuando uno hace un discurso político, lo primero que hace es definir su propia identidad en base a las relaciones de amistad que mantiene con los miembros de su grupo, al mismo tiempo que define las posibilidades de los pactos y de las alianzas, y al mismo tiempo que también establece el enemigo y la amenaza que puede romper lo común. El enemigo en términos smithianos, que es el que plantea el concepto de lo político, es siempre el enemigo de lo público, es decir, el enemigo de lo común, el enemigo de todos. El enemigo que puede hacer que mi proyecto común con un grupo se vea destruido por completo. Entonces, desde ese punto de vista, la política siempre se arma en base a colectividades. Siempre se construye con gente que se aglutina, que se junta, para intentar oponerse a eso que pueda amenazar mi existencia. ¿Por qué te digo que no nos vale a los libertarios y que esto sí que nos vale perfectamente? Porque ahora mismo estamos en un momento ultra privilegiado, que es el momento en el que los nuevos ejes que todavía no han llegado, los nuevos ejes retóricos que se están poniendo en marcha, nos anuncian y nos plantean la posibilidad de construir nosotros un discurso que esté en esta misma línea. Porque al final los que están arriba son los políticos o los burócratas, son esas élites extractivas que han vivido de nuestro trabajo durante toda la vida, que se han mantenido en el ocio durante muchísimo tiempo, expropiando nuestras rentas y no nos han permitido en ningún momento poder elegir la vida que nosotros queremos vivir. La mejor definición de globalista la dijo Mariano Rajoy cuando dijo que ni siquiera la mayoría en el Parlamento podría evitar que lo que deciden los de arriba de Europa pueda ser evitado. Es que ni siquiera el voto de la mayoría. Ahí es donde se está poniendo en juego precisamente lo que es el pueblo de verdad y lo que es la élite extractiva. Pero fíjate, de lo que yo he hablado, que tú dices que esas categorías no valen, me parece que es bastante parecido a lo que estás hablando tú, que es enfrentamiento entre orden espontáneo de abajo arriba frente a diseño desde arriba y poder frente a libertad. Es decir, de todo lo que... Es que no es un orden espontáneo. O sea, si entendemos ahora mismo que no, el orden espontáneo es lo que pretenden los libertarios, lo que pretendemos los libertarios, que yo no sé si... Es que me causa cierta inquietud, y perdona, cuando hablas de estos ejes emergentes que no los vemos, pero que están viniendo, Guillo, es que parece que tienes una bola de cristal. ¿Cómo sabes que vienen o que están ahí? Porque están los dos discursos ahora y porque ahora mismo, por ejemplo, cuando planteas la pregunta... Aclárame qué ejes son, porque sí, no sé de qué me estás hablando. El eje arriba-abajo es un eje que está en marcha pero que no está establecido todavía. Todavía convive con el eje, por ejemplo, izquierda-derecha. Cuando has planteado la pregunta sobre el populismo de izquierdas y derechas, estás poniendo en juego los dos ejes. Los nuevos movimientos emergentes traen la distancia del arriba y el abajo. No se puede hablar de un arriba y un abajo al mismo tiempo hablando de una izquierda y una derecha, porque son ejes contradictorios. Un eje es horizontal y el otro es vertical. Entonces,
están ahora mismo conviviendo, y de lo que se trata, que es lo que intento decir desde el principio para no confundirlo, es que cuando pensamos en populismo lo que estamos pensando es en los clásicos élites nuevas que vienen y que se ocupan del poder, que quitan a las élites viejas y que ellos se ponen formando otra oligarquía. Pero eso no es el populismo. Eso y decir nada es lo mismo, porque es lo que se lleva diciendo desde siempre. Lo que está pasando ahora, y es por lo que vemos que todos los que se llaman movimientos populistas son tan diversos y tan diferentes, es precisamente por este motivo, porque lo que se está haciendo es ensayar nuevos discursos, nuevas formas de entender la vida, etc. Y aquí es donde entramos los libertarios. Los libertarios entramos en este eje precisamente entendiendo que de lo que se trata es de posicionarse en este lugar dado, en lugar de intentar imponer nosotros un discurso que no funciona, un discurso que ya ha dejado de funcionar y que es caduco y que ahora mismo ya no le importa a nadie. Lo que tenemos que hacer entonces es pensar primero una estrategia y hacer guerra de posiciones. Y esa guerra de posiciones se hace pensando y construyendo estos nuevos sentidos. Y aquí tiene muchísimo que ver, precisamente, y lo dejaré luego para más adelante, pero es un poquitillo para incendiar la mesa, donde está nuestro papel como libertarios en el movimiento de la derecha alternativa. Yo la verdad, soy de las que creo que los libertarios y la derecha alternativa son conjuntos disjuntos, pero no es un tema que vamos a discutir aquí ahora mismo. Quiero cambiar un poco de tema, siguiendo lo que has dicho respecto a los movimientos políticos hoy en día. Otra de las características que me parece que tienen en común, entre otros, esta derecha alternativa, por lo menos en Estados Unidos y creo que en España también, lo que tiene en común con el populismo de izquierda radical, es que da la sensación de que todo vale con tal de oponerse a lo políticamente correcto. Entonces valen las fake news, vale la provocación hasta el insulto, vale el hostigamiento, vale... Y entonces te pregunto a ti que trabajas en radio, en televisión y haces vídeos y todas estas cosas y has escrito ya 2 libros. ¿A ti te parece que realmente para el común de los mortales, para la gente normal, llega un momento en que se acostumbran a este modo nuevo de comunicación populista y todo vale? Sí, de hecho yo lo vivo a diario en las redes sociales, sobre todo porque, y es algo que yo hablo mucho en el libro, o sea, el progre es progre porque no lleva sus ideas a sus últimas consecuencias. Nunca les enseñaron Sócrates, nadie les dijo que se preguntaran ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, claro, fácilmente te dicen, sí, hay pobreza, distribución de la riqueza. El Estado, creador de riqueza, mágicamente, ¿no? De abajo para arriba va a haber cosas gratis. Y no se preguntan a dónde llevan esas últimas, las últimas consecuencias de esos pensamientos, a dónde los pueden llevar. Entonces, se refleja en las redes sociales y precisamente la batalla de las ideas es su talón de Aquiles. El progre no te puede contraargumentar, no te puede evidenciar que el socialismo funciona. No hay un ejemplo, un país en el mundo que ellos te puedan decir, aquí está verídicamente comprobado que Corea del Norte progresa más que Corea del Sur. No existe. Entonces, si tú te vas a poner a defender una postura económica que es indefendible, no te va a quedar más que humillar, denigrar, insultar y irte a la falacia dominem. Porque obviamente, si te metes al tema de la argumentación, vas a perder. Entonces, el recurso que les queda es ese, el de denigrarte, el de insultarte, y muchos liberales, por no entrar en la batalla, porque pues sí, no es bonito que te estén insultando todo el día, pero el problema es que si no lo haces, el escenario entonces lo van a dominar ellos, y esto no es algo nuevo. Los recursos tecnológicos siempre van a ser utilizados por el dictador de turno. Hitler usó el cine, usó los panfletos, usó la propaganda y hubiera usado el Facebook si ya hubiera existido en los años 40 para decir que los judíos eran la razón de la crisis económica en Alemania, cuando todos sabemos que esa no era la razón, sino las digamos, obligaciones absolutamente imposibles que les habían dejado después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que hay que entender es que esos espacios van a ser ocupados y, como decía Hayek, son las ideas las que moldean la realidad. Y si las ideas que tenemos, sobre todo en América Latina, es que el Estado, 1, es creador de riqueza, 2, el burócrata es un arcángel que nunca se equivoca y que tiene más información que cualquiera en la sociedad y por lo tanto sabe mejor cómo administrar la economía, 3, que la educación y la salud la dan mejor los gobernantes que los privados, a pesar de que los hospitales y las escuelas estén cayendo a pedazos.
O sea, si esas concepciones siguen vigentes, que la culpa de todos nuestros males es de los yanquis y de los españoles que nos conquistaron y no de nosotros mismos por elegir corruptos ineptos, o sea, si esas son las concepciones que se van a difundir en las redes sociales, que no nos sorprenda que estamos entonces repitiendo el mismo discurso. Porque a diferencia de como ustedes lo ven en Europa, yo puedo percibir otro contexto de cómo el populismo se utilizó. Para mí el populismo es un mecanismo de manipulación. No es una ideología política, no es una forma de gobernar, es un mecanismo de manipulación. Y me encantó lo que dijiste del árbol, porque de hecho el populismo tiene un montón de ramitas. Y usted puede llegar y escoger con qué ramitas hacer su propio populismo personal, ¿ya? Está la rama de el odio, de enfrentar a la sociedad con odio, está la rama del complejo de víctima, está la rama de la ayuda internacional por encima del comercio internacional, está la rama de la xenofobia y el odio al inmigrante. Entonces, se acercan al árbol populista, ¿verdad? Trump, Morales, Chávez, Le Pen, y cada quien agarra las que le conviene y hace su propia vertiente de populismo. Y en América Latina, el populismo fue necesitado por la izquierda marxista guerrillera, porque en el momento en que se desploma la Unión Soviética, ya no hay plata para financiar las guerrillas marxistas. El proyecto de llegar al poder a través de la violencia ya no era financiable. Entonces estas guerrillas se dieron cuenta que si querían implementar socialismo, iban a tener que formar un partido político, presentarse a elecciones. ¿Y cómo convences cuando no tenés argumentos que demuestren que estás en lo correcto? Con populismo, enfrentando a la sociedad con odio, usando la falacia dominem, usando cosas que desobedecen a la lógica económica. ¿Y quién fue el primero en ganar así las elecciones? Chávez. ¿Y quién siguió? Los Kirchner, Morales, Ortega, Rousseff, Lula da Silva. Y donde no están gobernando, como es el caso de México o Guatemala, donde aún no ha llegado el socialismo del siglo XXI a gobernar, de todas maneras tienen sus tentáculos. Y entonces te desestabilizan la sociedad, invaden fincas, te cortan hidroeléctricas, una serie de medidas para que no llegue el progreso. ¿Y por qué para nosotros fue efectivo decir populismo versus república? Porque a más populismo, menos institucionalidad, y a más institucionalidad, más difícil que te permee el populismo. ¿Y qué hizo la derecha? Pues dijo, ¿qué manera más efectiva de ganar elecciones? Y se pusieron ellos de populistas también. Cuando yo prendí CNN y veo populismo de derecha, después de que había sido lo del discurso, digo, ve qué bonito, qué cómodo para CNN y para toda la izquierda ahora decir que hay populismo de derecha para tachar a los que usan la xenofobia como un mecanismo electorero. Pero eso es agarrar una ramita. Hay que analizar todas las demás. Fíjate que siguiendo un poco tu hilo argumental, en Estados Unidos es de otra forma, aunque también Trump ha recogido el cabreo generalizado de los estadounidenses, pues porque resulta que Obama es el tipo más cool del mundo, después de Carlos Rodríguez Brown, y no canta tan bien como él. Y además Carlos es libertario. Pero resulta que los datos económicos del gobierno de Obama han sido un poco feos, ¿eh? O sea, en términos de resultados, Obama no ha sido de lo mejor y su sucesora, que nos ha recordado a las mujeres que ella es mujer, como si no lo viéramos, y ha utilizado la carta de la mujer, qué vergüenza ajena me ha dado. Si no lo digo, reviento, claro. Bueno, pues Trump ha recogido el cabreo generalizado de los estadounidenses por el que les faltaba dinero en el bolsillo, había derroche, en fin, todas esas cosas. Pero en Europa también parece que los populismos, en este caso Syriza, Podemos, etcétera, probablemente en el caso de Holanda tal vez sea diferente, es más ideológico tal vez, no lo sé, pero en el caso del populismo de izquierdas, patrio y griego sobre todo, están recogiendo el cabreo también generalizado de la gente por lo mal que va la economía. Entonces, yo te miro y te pido que me mientas. ¿Tú crees que hay esperanza de que mejore la economía y se acabe el populismo? ¿O está aquí utilizando la excusa
del cabreo por lo mal que va la economía, el desempleo, los llamados recortes que han significado un incremento del gasto público, a pesar de llamarlo recortes y tal, se va a ir cuando mejore la economía, porque se supone que va a mejorar. ¿Se acabarían los populismos o están aquí para quedarse? Vamos a ver, ¿quieres que te diga la verdad o quieres que te mienta? Importante. Te lo dejo a tu elección. Bueno, creo que primero hay que hacer un apunte, ¿no? Si los resultados de Obama han sido malos, hombre, muy buenos, brillantes no han sido, pero si han sido malos, los de la eurozona, los de la zona de la Unión Europea han sido muchísimo peor. Hoy en Estados Unidos trabajan 11 millones más de personas que cuando Obama llegó al poder. En el mismo periodo de tiempo, en Europa, si descontamos a Reino Unido, o sea, si quitamos a Reino Unido, se ha destruido empleo. O sea, creo que hay una diferencia importante, ¿no? No estaba comparando económicamente, No, sino... pero me parece relevante, ¿no? Es decir, si en Estados Unidos ese descontento, ese supuesto descontento se ha capitalizado en Trump, bueno, pues tenemos que mirarnos al ombligo y ver cómo se puede capitalizar aquí el descontento, ¿no? Yo soy muy pesimista con Europa y soy muy optimista con el mundo. De hecho, me estaba esperando la intervención para darle un toque de alegría a la mesa, porque es que mis compañeros son muy pesimistas. Es decir, me he dado cuenta que a lo largo de sus intervenciones lo ven todo muy negro, ¿no? Yo creo que sí hay esperanza, lo primero. Me vas a dejar hacer No me este estás apunte. mintiendo, ¿no? Me vas a permitir hacer este apunte y luego ya supuesto, te voy a responder gustosamente, ¿no? Pero yo creo que sí hay esperanza. La esperanza no está en casa, pero puede estar fuera. Al final el comercio históricamente ha sido una gran herramienta no solo para vencer crisis, sino para dotarnos de más libertad. Al final el comercio nos obliga a competir. El comercio demuestra que las malas políticas generan malos resultados. El comercio alimenta la integración y el conocimiento entre los pueblos, ¿no? Y por eso siempre ha sido una gran herramienta. Hoy en día puede que en América Latina, el liberalismo no sea muy cool. Puede que en Europa el liberalismo tampoco sea muy cool, pero resulta que sí es cool en una parte del mundo que cada vez cobra más importancia, que es en Asia. Todos los estudios demuestran que en Asia el apoyo al capitalismo es abrumador. En países como Vietnam, que están registrando crecimientos muy importantes, que se están convirtiendo en auténticos colosos económicos, que en no más de 10, 15 años van a tener clases medias tan grandes como las que hoy tiene España o Francia, en estos países el apoyo al capitalismo es abrumador. En estos países les gusta comerciar, les gusta montar empresas y les gusta ahorrar. Y ese crecimiento que están teniendo, esa gestación de clases medias, ese progreso, puede conducirnos a un espacio de muchísimas oportunidades donde ese discurso populista realmente pues, haga aguas, ¿no? En América Latina el populismo ha sido omnipresente, pero no es la fuerza retórica hegemónica. Lo ha sido, ya no lo es. Los socialismos del siglo XXI han comenzado a caer y algunos países, por ejemplo Perú, con Kuczynski a la cabeza, están haciendo una declaración muy intensa a favor del libre mercado, de la integración económica, de la eliminación de barreras, es decir, de destruir todo eso que los populistas en América Latina habían construido durante mucho tiempo, ¿no? Vamos a ver qué pasa en Argentina también. ¿A qué voy? En Europa puede que por nosotros mismos no podamos arreglar los problemas, pero el año pasado 120 millones de chinos se fueron de vacaciones a otros lugares del mundo y se gastaron 100.000 millones de dólares. En torno a 2020, todas las estimaciones, las previsiones existentes, dicen que nuestro mundo por primera vez va a cruzar un punto de inflexión. Hasta ahora, durante toda la historia de la humanidad, el estado mayoritario del ser humano ha sido vivir en la pobreza. A partir del 2020, el estado mayoritario va a ser pertenecer a las clases medias que van a tener capacidad de consumo, que van a demandar productos, que se van a mover por el mundo y que además van a empezar a tener dinero para invertir. ¿A qué voy? Creo que el populismo en Europa por nosotros mismos no se va a curar, pero sí creo que esa fuerza, esa gran fuerza que viene del exterior puede ser un gran remedio, porque nos puede dar ese crecimiento, nos puede dar esa estabilidad y nos puede dar esos empleos que hoy no tenemos en casa. Así que yo sí sería un poquito optimista. Vale. Bueno, lo de los chinos me da un poquito de susto, son muchísimos. O sea, son muchísimos chinos. Bueno, de repente pensaba, es que incluso y si en vez de vienen de turismo, vienen de otra manera, qué horror, ¿no? Bueno, vamos a ver, tengo 1 minuto para cada uno de vosotros. Pido rigor y responsabilidad individual en el tiempo, porque si no, para eso estoy yo, para vigilar, ¿no? Y la última pregunta, antes de dar paso a las preguntas del público, quiero que sea que me digáis desde vuestro particular, personal y muy respetable punto de vista, en 1 minuto, ¿cuál creéis que es el papel de los libertarios? ¿Qué podemos hacer los libertarios para acabar con
este populismo, aunque no le llames así, Adrián, lo que entendemos por populismo, ¿vale? Que es la manipulación de las masas a través del poder de estas élites políticas, etc. Empezamos por Gloria. Seguimos 1, 2, 3, 4 y acabamos. Creo que el papel que tenemos que enfocar es la batalla de las ideas. Dar la batalla de las ideas, no me queda duda que es la única manera de defenestrar al socialismo. No lo vamos a lograr a través de la violencia, no lo vamos a lograr por otra vía, al menos yo no lo veo así. Sobre todo en 3 cosas. La legalización de las drogas. Creo que muchos de los problemas que tenemos en el mundo es porque que creemos que manteniendo las drogas ilegales las vamos a desaparecer. Segundo, que el mercado es más eficiente en cuidar nuestro medio ambiente que cualquier protocolo burocrático. Y tercero, en también acusar a la derecha de su corrupción y de su mercantilismo estatal para que se nos deje de asociar como los lacayos de la derecha. Federico. Bueno, como lacayo de la derecha, no, comparto 100% lo que dice Gloria. Yo lo que diría es, creo que tendríamos que no caer bajo ciertos cantos de sirena o bajo ciertas cuestiones teóricas que son toscas, antiguas y equivocadas. Por ejemplo, en Latinoamérica hace mucho que está vigente, y no desde Perón, desde mucho antes, categorías antagónicas tales como patria sí, colonia no, pueblo versus oligarquía. De hecho, la noción de pueblo, o sea, que el propio Perón manejaba y muchos otros, que Perón antecede teóricamente a Ernesto Laclau, era una consigna que iba mucho más allá de izquierda y derecha. O sea, el mundo nunca se manejó en un eje izquierda-derecha únicamente, porque la vida política va mucho más allá de eso. Creo que los libertarios tenemos que no caer en esas tentaciones. No tenemos que caer tampoco en la tentación de pensar que Carl Schmitt va a ser la persona que nos va a dar la clave para manejarnos políticamente. Tenemos que tener mucho cuidado con eso también. Sabemos de quién fue el teórico Carl Schmitt y sabemos cómo terminó. Y bueno, todos los schmittianos actuales básicamente son los que defienden todas las atrocidades que han pasado en Latinoamérica y ahora en Europa. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado con esas 2 cosas. Yo diría, yo soy muy simpático respecto a algunas cuestiones de la derecha alternativa, no tengo prejuicios. Eres simpático en general. Pero diría, tengamos siempre cuidado, la prostituta del pueblo a veces se puede convertir y ser una buena, puede liderar el coro de la iglesia, no la pondría a dar misa. Yo no te voy a llevar la contraria. Tu turno. Sí, pues yo sí diría que hay que caer en la tentación. O sea, ¿De poner a la prostituta del pueblo a dar misa? Sí, ¿por qué no? Madre Hay mía. que hacerlo. ¡Qué joven eres! Quizás sea por eso. Lo que quiero decir, a ver, yo reformularía la pregunta que has hecho, y lo voy a hacer un poquitillo de manera rebelde. Yo creo que lo que hay que hacer es preguntarse cómo conseguir que los libertarios no acaben siendo los tontos útiles del globalismo. Yo creo que esa es verdaderamente la gran pregunta que hay que hacerse. Y tenemos que mirar atrás, pensar qué es lo que hemos estado haciendo a lo largo del tiempo y empezar a plantear las cosas en lo que estoy diciendo ahora, ¿no? En esta coyuntura en la que estamos, en la que, como también decía Gramsci, cuando estamos en momentos de claroscuros, en donde lo viejo no se ha terminado de marchar y lo nuevo no ha terminado por venir, siempre aparecen monstruos, ¿no? Y es cierto, van a aparecer monstruos, los hemos visto en América Latina a montones. No sabemos todavía cuáles van a ser los monstruos de lo que llamáis la derecha populista, pero ya lo veremos más adelante con el futuro, ¿no? Ya veremos si estos son monstruos o no lo son o en dónde vienen. Yo sí que creo que hay que aliarse con la alt-right. De hecho, además tenemos ahí un papel fundamental para poder trabajar. Y ese papel fundamental está precisamente desde el momento en el que la gran parte de los integrantes, por ejemplo, del foro 4chan, que es uno de los grandes productores de memes, se califica como paleolibertario. O tiene una gran cantidad de líneas en común con nosotros, ¿no? Como por ejemplo los paleoconservadores de la vieja derecha americana, que se opuso precisamente a los neoconservadores en los años 90, y luego también con los neorreaccionarios, que tienen una grandísima cantidad de puntos de afinidad con Hans Hermann Hoppe, o con la grandísima cantidad también de apoyos que hay de parte de los visconitas a los movimientos de la alt-right. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ¿qué tenemos que hacer frente a esto? Primero, dejar el purismo onanista.
Es decir, dejar de pensar que ya tenemos que aferrarnos a esas ideas clásicas, cerradas, que ya no funcionan y que no convencen a nadie, y empezar a hacer guerra de posiciones. Empezar a pensar en términos estratégicos, crear grupos sociales a lo largo alrededor que puedan autogestionarse y que puedan al mismo tiempo también ser focos de resistencia frente al Estado. Por ejemplo, volver a revitalizar la familia, volver a revitalizar instituciones familiares, también relacionadas con comercios independientes, nuevos grupos, etcétera, para intentar crear esa presión contra el establishment establecido. Y también, y con esto termino ya, yo creo que también lo fundamental en todo esto es dejar de pensar en términos de ideologías y empezar a pensar en términos estratégicos. Lo que hay que hacer es hacer estrategia, y una estrategia que no piense que primero hay que pasar por la cultura o por las ideas antes de la acción política, sino que ambas tienen que ir a la vez. Y la forma de hacerlo es así. Deja que dos puntualizaciones muy cortitas para terminar de completar tu cuadro. También los supremacistas neonazis americanos se han vinculado explícitamente a la alt-right, y a partir de un autor tan libertario como Rothbard han salido movimientos tan raros como los libertarios ortodoxos y la left-wing libertarians. Quiero decir que aquí es que cabe todo, ¿sabes? Pero bueno, solamente por dejar ahí las dos. Tu turno y pasamos a las preguntas del público. Pues de forma muy breve, yo no creo que la mejor forma de defender la libertad individual sea echarse en manos de un Mesías, de un Redentor o de un Salvador que nos imponga el camino con la esperanza de poder influir en él. La verdad, no lo creo. Creo que hay que copiar de quienes lo han hecho bien. La comunidad liberal ha hecho un excelente trabajo de pensamiento, de refutación y también de reflexión. Pero ha faltado la divulgación, construir una narración que sea capaz de llegar a la gente, que le dé respuestas a la gente, capaz de construir una alternativa de sociedad que sea real, que se base en casos de éxito que ya existen en el mundo. El mundo es mejor de lo que estamos planteando en esta mesa. El mundo cada vez es mejor y el año que viene será mejor que este. En gran medida porque las ideas liberales, no de forma completa, pero sí de forma parciales, han dominado las estructuras económicas, como no que podía ser de otra manera. Nunca antes en la historia había habido tanto capital acumulándose y produciendo. Nunca antes en la historia la productividad de los factores había sido tan alta. ¿A qué voy? Creo que a la comunidad liberal le falta construir una narración que sea capaz de dar respuestas a las inquietudes de la gente y plantearles un camino alternativo. Si no lo hacemos, simplemente optarán por el camino existente, que es el que viene de movimientos populistas e intervencionistas. Muy bien, pues mientras pensamos si ponemos a la prostituta del pueblo a decir misa, no caemos en onanismos, ni nos lanzamos a los brazos ni de las sirenas ni de los mesías, tenemos ahí una pregunta, otra, uy, qué cantidad de manos.